Gracias, papá. Te alabamos en esta mañana con todo nuestro corazón. Dígalo fuerte. Desde que te conocí, oh mi buen Jesús, mi Salvador, todo de repente en mí cambió de ver tu luz. Mi vida te la entregué muerta y marchita y sin amor, pero tú hiciste renacer nueva vida en mí. Nunca había sentido algo tan maravilloso en mí, y sentir tu presencia no lo imaginé. Realmente Dios ha formado en mí un nuevo ser con ganas de seguir, útil para ti. Dios, cambiaste mi vida. Dios, cambiaste mi ser. Dígaselo. Dios, cambiaste mi vida. Gloria a ti. Dios, cambiaste mi ser. Dios, cambiaste mi vida. Fuerte. Dios, cambiaste mi ser. Dios, cambiaste mi vida. Gloria a ti. Dios, cambiaste mi ser. Nos gozamos en tu presencia, papá. Grande y maravillosas son tus obras, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Oh, gloria a Dios, aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Oh, gloria a Dios, aleluya, amén. Oh, gloria a Dios, aleluya, amén. Vente a Dios y dale gloria, porque su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Oh, gloria a Dios, aleluya, amén. Oh, gloria a Dios, aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Dígalo. Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. ¿Qué cosa? Y te adorarán. Oh, gloria a Dios, aleluya, amén. 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 Sí, Señor, te alabamos, Padre, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te alabamos, oh Dios. Proseguimos al blanco, quien es Jesucristo en nuestra vida. ¿Cuánto le dan un grito de júbilo? ¡Fuerte esas palmas! Prosigo al que está sentado allá en el trono, a la diestra del Dios Todopoderoso. Declárelo. Prosigo al que está sentado allá en el trono, a la diestra del
la presencia de tu Dios. Igual que está sentado allá en el trono, a la diestra de Dios Todopoderoso. Dios igual que está sentado allá en el trono, a la diestra de Dios Todopoderoso. Regocijaos, hermanos míos, todos unidos, que la victoria es de Cristo y por Él hoy somos redimidos. Regocijaos todos unidos, que la victoria es de Cristo y por Él hoy somos redimidos. Siento gozo con Jesús, y por su sangre comprado tu alma para serte libre. Olvida lo que queda atrás, la vida eterna es el premio que Dios hoy tiene para ti. El premio por ti esperando está. El premio por ti esperando está. El premio por ti esperando está. Yo prosigo al blanco sin desmayar. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. ¡Hey, hey! Que todos sus sueños se cumplirán, porque en Jesucristo hay prosperidad. En toda prueba y necesidad, yo prosigo al blanco sin desmayar. ¡Hey! ¡Fuertes esas palmas para Cristo! ¡Hey, hey! Todos tus sueños se cumplirán, porque Jesucristo hay prosperidad. Y aunque muchos miren atrás, yo prosigo al blanco sin desmayar. ¡Hey! Sí, Señor. Para atrás ni para coger impulso, amén. Siempre viendo a Cristo, quien es el blanco en nuestra vida. Cuando le damos un grito de júbilo. Amén. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Levante sus manos en esta mañana y dígale gracias, Señor. Gracias porque sé que tu presencia está aquí en esta casa. Sé que tu presencia está sobre mí. Y en esta mañana hemos venido a adorarte. Esta mañana hemos venido a exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Creador de los cielos y de la tierra, a ese Dios que para Él no hay nada imposible, a ese Dios que cambió tu vida y mi vida. A ese Dios venimos a adorar en esta mañana. Levanta tus manos en señal de gratitud a papá. Aquí estamos, Señor, para darte todo lo mejor, Señor, en esta mañana. Cántale. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria.
invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Vamos a declararlo. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Te adoramos, Señor. Tu presencia está aquí. Levanta tus manos y dile: gracias porque sé que estás aquí. Gracias porque me permites adorarte. Gracias, Padre, porque podemos reconocer en esta mañana tu amor y tu bondad. Gracias, Padre, porque tu presencia nos envuelve a pesar de la aflicción. Tu presencia nos envuelve, tu presencia nos envuelve. Eres bueno. Allí con sus manos levantadas, dele gracias al Señor, porque es una oportunidad que nos ha dado de a través de la alabanza expresarle ese profundo agradecimiento que hay en nuestro corazón por lo que Él ha hecho por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hijos. Señor, te damos gracias, Padre, porque a pesar de toda vicisitud, a pesar de todo problema, a pesar de toda dificultad, nos mantienes con vida, nos mantienes sanos, Padre, y sobre todo, nos mantienes unidos, Padre amado. Gracias, Señor. Agradézcale al Señor. Gracias. Gracias, Señor. Ahora con esta misma humildad, Padre, queremos estar delante de ti para escuchar tu palabra, para que no sea el hombre hablándonos, sino usted, Señor, a través de su Santo Espíritu, los temas que son de importancia para nuestra vida mientras estemos aquí en la tierra, Padre. Todo esto, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dele fuerte esas palmas al Señor. Tome su asiento. Una vez más, sea bienvenido a la casa del Señor. Damos gracias porque podemos estar reunidos, como dice su palabra, en su nombre. También queremos dar la bienvenida a los hermanos, amigos, todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Sean bienvenidos en esta mañana. Y como dije, vamos a meditar acerca de lo que dice la palabra del Señor. Hoy tenemos dos temas que son muy interesantes. Han sido siempre interesantes y de hecho por eso es que Jesús los tomó en cuenta en ese sermón que les dio a los discípulos. Prácticamente, como hemos venido analizando en el sermón, Él está anunciando esa transición que hubo del antiguo pacto al nuevo pacto. Incluyó estos dos temas que son acerca del adulterio y lo otro acerca del divorcio. Dos temas que incluso se están viendo, que están ocurriendo, no solamente allá afuera en el mundo, sino dentro de la iglesia del Señor. Con el pueblo de Dios están siendo afectados por estas dos situaciones: el adulterio y por ende el divorcio. Y de hecho, como le hacía reflexionar, si Jesús habló de eso en el sermón, en ese sermón tan importante que va del capítulo número 5 al capítulo número 7 de Mateo, quiere decir que es importante. Pero hay que verlo
desde qué perspectiva el Señor lo enseñó. Amén. Entonces ya tenemos en pantalla el primer tema. Dice así: eliminando el adulterio desde el corazón. Nos vamos a dar cuenta de que eso es lo que trata de Jesús enseñar en esta apertura del nuevo pacto. Antes fue dicho, la ley, como venimos analizando, era un mandamiento paliativo que se daba como para poder refrenar un poco la naturaleza del hombre, por supuesto la naturaleza caída que todos traíamos. Ahora no, ya no estamos sujetas a esa naturaleza por Cristo, no por nuestras buenas acciones, sino por Cristo. Entonces Dios dio algunos mandamientos que eran paliativos para poder refrenar. Por ejemplo, lo vimos la semana pasada. El mandamiento decía: no matarás, no matarás, aunque yo sé que estás lleno de odio contra esa persona, pero no lo mates. Eso decía la ley. Pero el nuevo pacto, al haber sido liberado de esa cautividad que ejercía la antigua naturaleza sobre nosotros, el nuevo mandamiento, el mandamiento del amor en Jesucristo dice: no lo mates, ni siquiera lo odies, sino más vale, ámalo. No sé si me hago entender. Ese es el nuevo mandamiento que tenemos y podemos ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque Jesús eliminó ese poder que había dentro de nosotros, que nos llevaba cautivo a la ley del pecado. Pero no solamente nos libró, sino que nos ha dado el poder del Espíritu Santo para poder no solamente no matar, no odiar, sino que más vale responder con amor a aquellas personas que nos odian, aquellas personas que nos persiguen, aquellas personas que nos hacen, como vulgarmente se dice, la vida a cuadrito. Entonces, vayamos a la Biblia, vamos a leer dos versículos primeramente. En el libro de Mateo, capítulo número 5, versículo 27 y 28. Esta primera parte lo voy a hacer un poco rápido. El asunto de eliminando el adulterio desde el corazón. Versículo 27. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Esa era la ley. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, el asunto no es mirar solamente, sino para codiciarla. Miren lo que dice: ya adulteró, no dice, ya adulteró con ella en su corazón. Ya adulteró con ella, con aquella mujer que la miraste, ya adulteraste en tu corazón. Tremendo. Entonces, vamos a ver cómo Jesús dice que eso tenemos que refrenarlo, porque donde primero se fragua el pecado, en este caso el adulterio, es en el corazón. Yo he copiado un recuadro como una breve introducción acerca de este tema. Dice así: lo que Jesús censura como peligroso no es el repentino pensamiento que incluso Satanás pudiera poner en la mente de un creyente, porque estamos hablando sin ninguna discriminación, sin hacer acepción de persona, pero esto no puede ponerlo en práctica la persona que no tiene a Cristo. ¿Por qué? Porque sencillamente la persona que no tiene a Cristo está gobernado por esa naturaleza humana, esa naturaleza carnal, que aunque no quiera hacerlo, lo termina haciendo. Por eso no solamente con la codicia del adulterio, sino con la codicia de la avaricia del dinero, de la codicia de la avaricia al poder. Usted ve, yo con esto en base podemos decir que hay muchos hombres que llegan al poder, o muchas mujeres ahora, porque la mujer también incursiona en los cargos de gobierno. Llegan con buenas intenciones, pero cuando experimentan el poder se corrompen. Y eso sucede en todos los ámbitos. ¿Por qué? Por la naturaleza caída. Por la naturaleza caída. Por eso será que Jesús
la palabra de Dios no nos manda a incursionar, aún con esta nueva naturaleza, no nos manda a incursionar en puestos de gobierno. La Biblia no dice, Jesús mismo dijo, mi reino no está en este sistema de este mundo, sino en el reino de los cielos. Amén. Entonces ahí está, ¿ves? Dice que lo que censura a Jesús no es esa primera mirada, en otras palabras, es esa segunda mirada que viene. ¿Por qué? Porque dice que, más bien, dice, el mal pensamiento cargado de deseo codicioso y acompañado de la aprobación de la voluntad humana. Uno puede mirar la primera vez, y esto es un hecho que nos ocurre a todos. Si nos ponemos a pensar, hoy por hoy estamos sentados frente a un televisor viendo las noticias, pero usted sabe que ahora han incrementado el espacio publicitario. Y todo espacio publicitario muchas veces viene cargado de pornografía, porque para presentarle un producto, y con mucho respeto a las hermanas que están presentes y a las que nos están viendo, la mujer es sinónimo de comercio, porque ponen una mujer en trajes menores para hacer una propaganda de tal producto. Yo no sé si usted me comprende lo que estoy diciendo. Entonces, es una situación que uno está expuesto a esa segunda mirada. Pero ahí está nosotros como cristianos. Jesús termina diciendo, si tu ojo derecho te es ocasión, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Mejor es que entres con un miembro menos en el reino de los cielos que todos tus miembros ser echados en el infierno. Así que no literalmente usted se va a sacar los ojos, pero por lo menos hágase como el ciego en ese momento. Cierre sus ojos, desvíe la mirada. No caiga, porque recuerde que el adulterio viene del corazón. Y yo quiero decirle lo que dice Santiago, y le voy a decir que me lo pongan mejor en la Reina Valera. Santiago 1, versículo 14 al 16, en la Reina Valera lo vamos a ver. Santiago comienza diciendo que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado por el mal. Eso dice el versículo 13, pero el 14 dice, si no, ahí explica cómo ocurre la tentación. Y es allí donde Jesús da el medio preventivo para que nosotros como cristianos no caigamos en lo que cae regularmente el ciudadano del mundo. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, la naturaleza caída, que por cierto en nosotros como cristianos no ha sido quitada, ha sido añadida una nueva naturaleza, pero la naturaleza antigua está ahí. Podemos decir que la vieja todavía está con nosotros. Y no se refiere a la cónyuge, se refiere a la vieja naturaleza. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia naturaleza es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado. ¿Y qué es lo que hace el pecado? Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así es como opera aquí. Operaba en nosotros de una forma inevitable antes de entregar nuestra vida a Cristo. Por eso Jesucristo no es una religión. Este libro no es un libro religioso. Es el manual. ¿Cómo podemos vivir una vida no solamente buena, sino que agradable al Señor? Amén. Y el versículo 16, mira lo que dice. Amados míos, no erréis. No nos confundamos. No estemos distraídos. Porque tenemos una naturaleza que está ahí operando. Pero por el poder del Santo Espíritu de Dios, esa naturaleza queda anulada. Amén. Entonces, miren lo que dice Pablo acerca de lo que pasó con los antiguos, hablando de los israelitas que salieron de la esclavitud de Egipto, fueron sacados. Y eso simboliza o tipifica nuestra antigua naturaleza. Pero Pablo dice en 1 Corintios capítulo número 10, versículo 6, mas estas cosas sucedieron, todo lo que aconteció a los israelitas
en ese peregrinaje del desierto. Y la muestra cómo Dios mostró su amor, su provisión, pero también su disciplina. Entonces a eso se refiere Pablo cuando dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Cuando nosotros leemos la Biblia en el Antiguo Testamento, es como un ejemplo de cuál es el carácter de Dios. Dios ciertamente es bueno, es misericordioso, pero también es justo, también es castigador. A veces lo presentamos a Dios como bueno nada más, pero Él tiene dos partes. Es bueno, pero también es justo. Y en su justicia Él tiene que castigar la desobediencia, tiene que castigar el pecado, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. De hecho, mire, yo copié lo que significa en el idioma griego la palabra codicia. Codicia viene del griego epizumeo, y significa anhelar, desear con malicia, poner o fijar el deseo del corazón sobre algo o sobre alguien. Una vez que, de hecho, ¿cómo entra la codicia en el corazón? A través de los ojos, a través de los oídos. Por eso como cristianos que hemos sido limpiados de nuestra vieja levadura, dice, tengamos cuidado. ¿Cómo nos exponemos? ¿Cómo exponemos nuestro corazón? ¿Qué es lo que usted ve? ¿Qué es lo que usted oye? De hecho, la Biblia dice en 1 Corintios, si no me equivoco, el capítulo 13 o 15, dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hoy por hoy nosotros podemos estar conversando sin querer, con el televisor, con la radio, con lo que escuchamos, con la misma música. ¿Qué mensaje le está dando a usted? Hoy usted se da cuenta que la música prácticamente habla de la relación sexual. Prácticamente. Entonces, es como que estamos conversando. Esa información nosotros estamos recibiendo. Por eso el adulterio es una práctica. ¿Por qué? Hoy por hoy, para las hermanas, y también yo he visto hombres que les gusta ver novelas. De hecho, la palabra dice, no velas. Y la Biblia dice que velemos, que estemos vigilantes. Entonces, el sinónimo de no velas quiere decir que lo hace no estar en ese estado alerta. Y lo que se transmite en esas novelas que le hacen tantas propagandas, las noches turcas, dicen. Ahora se ha promocionado mucho las novelas que vienen de los turcos, de los palestinos, de los hinduistas. Y todo eso son culturas que nos están metiendo donde se desarrollan crímenes. Se desarrolla adulterio, fornicación, traición. Todo eso estamos siendo bombardeados porque somos un país consumista. Consumimos lo que otros venden por esto de la globalización. Entonces hay que tener muy en cuenta, la Biblia nos previene, no nos saca del sistema. Mire que Jesús, en el capítulo número 17 de San Juan, le dice al Padre antes de partir, le dice, Padre, no te ruego que los quites del mundo, pero que los guardes del mal, porque el mal bombardea el mundo. Nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos están expuestos a esto. Entonces no pensemos egoístamente, solamente en nosotros. Y no pensar en lo que Dios ha depositado en nuestras manos, que son esa mujer, esos hijos, esa familia para cuidar. Hoy más que nunca debemos estar alerta con la luz que Dios nos está dando. Aunque este mundo se desarrolle en tinieblas, la Biblia, la palabra de Dios dice que ella es como una luz que alumbra nuestro camino. Amén. Dios es luz. Y si Dios está en nosotros, nosotros en medio de toda tiniebla, usted y yo podemos andar en luz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Para terminar, en el corazón es donde se maquinan los malos pensamientos. Por eso mira, Jesús más adelante en el capítulo número 15, en el versículo 19 de Mateo, como dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Por eso es que el enemigo trata por todos medios de que introducir nuevamente digo porque nosotros fuimos justificados, fuimos lavados, fuimos perdonados. Estoy hablando con cristianos. Pero de hecho podemos sacar conclusión cómo trataba con nosotros cuando no teníamos a Cristo. Él trata por todos los medios de meter la codicia. Trata por todos los medios de poner los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos. Hoy por hoy podemos ver, esa película es buena, se trata del robo de un banco. Y nos maravillamos de ver la técnica, cómo roban y la forma cómo se escabullen los ladrones. Nos gozamos. Y todos hemos caído en eso. Pero hay que ver el trasfondo. ¿Qué es lo que está entrando en nuestra vida? El robo, el engaño, el hurto. Porque psicológicamente nosotros somos seres que asumimos, inconscientemente asumimos toda esa información. Entonces dice, entonces para que ahí se genera y sale. Cuando acuerdan, no sé, te veo cambiado. Tú estás cambiando tu comportamiento. Es por lo que se ha venido exponiendo la persona. Le cambia el carácter, le cambia la conducta. Porque de lo que tiene adentro, así se comporta la persona. Cuando de la noche a la mañana comienza con el adulterio, con el robo, con la codicia. ¿Por qué? Porque ha entrado esa información. Por eso el mensaje se llamaba eliminando el adulterio desde el corazón. La ley decía no adulteres, pero Jesús ahora dice no solamente tienes la capacidad de no adulterar, sino de no codiciar con tus ojos. Aleluya. Entonces, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, lo que estamos pasando ahorita, los homicidios. ¿Dónde se maquina eso? Porque hemos recibido tanta información. Nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra juventud ha recibido tanta información que ya están volviéndose profesionales. Tantas películas de narcotráfico, ya somos un país considerado como fuente del narcotráfico. Entonces, miren, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias sobre todo tiene que ver para con Dios. ¿Qué Dios? Hoy el muchacho promedio, no existe Dios, papá. No existe, porque esa es la información que ha recibido. Y si no hay Dios, no hay temor, no hay respeto, porque el principio de la verdadera sabiduría es el temor a Dios. Entonces, mire lo que aconseja como una aplicación para el pecado. Proverbios 4:23, mire lo que dice. Proverbios 4:23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él viene la vida. O sea, la próxima vez, esta palabra nos alerta a nosotros. Dice la Biblia que el avisado ve el mal y se aparta. La próxima vez que usted esté en el televisor, no se va a acordar de mis palabras, sino lo que dice la Biblia. Voy a examinar, ¿qué voy a ver? Si usted es un joven adolescente, ya no tiene que de pronto esperar que su padre o su madre le califiquen lo que usted va a ver, sino que usted con criterio va a decir, no, esto no me conviene, como un joven cristiano que soy. Amén. No tengo yo que esconderme, estar viendo pornografía, esconderme de mi esposa, porque sé que delante de Dios mi corazón está ahí presente. Y un día tuve la oportunidad, Dios me llevó a una situación que alguien me había mandado un mensaje. Y yo vi cómo viene la codicia, leí ese mensaje de una muchacha, puedo decir, porque en ese tiempo yo
tenía más o menos unos 58 años. Esta persona podía tener unos 42, me había mandado unos mensajes. Y cómo salta el alma de la persona. Pero tuve la oportunidad viendo el celular y le dije, miré así y le digo, Señor, ya no se trata de mi esposa, se trata de ti. A ti yo quiero ser fiel a ti. Cuando uno verdaderamente comienza a conocer a Dios, comienza a amarlo con toda su fuerza, con toda su mente, con toda su alma, y así mismo a respetarlo. Entonces ya no se trata de que la mujer ande atrás de uno, ni se trata de que Dios infunda ese temor, pero de miedo, sino un temor reverente. Amén. Entonces mire lo que dice, sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa que va a entrar en tu corazón, ten cuidado, porque ya sabes, de tu corazón fluye la vida. Si ha entrado en ti corrupción, va a fluir corrupción, pero si ha entrado palabra de Dios, va a fluir esa vida que no solamente te edifica a ti, sino que edifica a otros. Entonces mire lo que Jesús termina diciendo en el versículo 29 y 30. Por tanto dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Para los que dicen que no existe un castigo, porque Dios es bueno, le digo que Dios es bueno, lo ratifico, pero también es justo. Y su palabra dice que la paga del pecado es la muerte. El alma que pecare, esa, ¿qué dice? Morirá. Entonces Dios va a cumplir esa palabra. Por otra parte, el versículo 30 dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, esto tiene que ver con otra cosa. Si tu trabajo, tu mano derecha, te es ocasión de caer, a veces como cristiano estoy hablando porque he escuchado y lo experimenté yo, pero pastor, es mi trabajo y en este trabajo hay que mentir. Usted sabe lo que es esta profesión. Hay profesiones que en la cultura se asume, no es que este profesional tiene que usar la mentira para ganar los juicios, ya le estoy diciendo ahí. Y muchas veces vivimos en ese asunto. Bueno, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Corta esa situación. Yo, por ejemplo, cuando conocí al Señor, yo trabajaba para una empresa naviera. Este testimonio lo he dado y permítame, los que ya me han escuchado, permítame otra vez contarlo para los que no me han escuchado. Y yo hacía buenos negocios. Yo me acuerdo que en Sucres, el último negocio que hice fue presenté mi proforma, 3 millones de Sucres le presenté al que me calificaba mis trabajos y los aprobaba y me dice, está bien, yo te conozco que tú eres un hombre que eres cumplido, trabajas muy bien y por eso te digo, ponle 5 millones, no le pongas 3, ponle 5. Pero ya había hablado con él conmigo, que eran 4 para mí y 1 para él. Pero cuando yo vine al Señor, tuve que cortar eso. Tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Pero pastor, me quedo sin trabajo. Hay una promesa de parte de Dios. Dios va a llevarlo al trabajo preciso, donde usted no se va a contradecir contra la ley moral que Él ha puesto. No hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. En otro pasaje dice, no temáis al que puede matar tu cuerpo, dice, mejor teme al que puede echar tu cuerpo y tu alma al infierno. Discierna eso. Bien. Entremos al segundo mensaje. Mire que hoy día tenemos una bendición doble, 2 mensajes en uno. Y usted ha pagado por uno nada más. Amén. Denle un aplauso al Señor. Es que viendo que hermanos que no vienen concurrentemente, tengo que dar 2 mensajes para que aprovechen. El siguiente mensaje, aclarando el tema del divorcio.
divorcio. Déjeme tomar un poquito de agua. Ayer tuve que hacerlo porque este tema, las personas se ponen tensas. ¿Cuántos casados hay aquí? Déjeme decirle que como casados, este tema del divorcio se personifica, diríamos así, como un fantasma que rodea siempre los ámbitos matrimoniales. A mí me ha rodeado siempre. Aún como pastor no ha dejado por años de molestarme. Estará siempre ahí como para que mantenga siempre el cuidado y siempre busque la protección de Dios. Porque Dios es el que bendijo el matrimonio. Y en Él están todos los recursos. No solamente para sobrellevar el matrimonio. Dios no quiere que sobrellevemos el matrimonio. Dios quiere que el matrimonio lo hagamos fructificar para que sea de pronto, en el buen sentido de esta palabra, codiciable para otros. Para esos otros primeramente son nuestros hijos. Que digan, yo quiero casarme un día y formar un hogar porque lo vi reflejado en mis padres. Pero este tema del divorcio, por eso Jesús vio pertinente aclarar este tema del divorcio. Y veamos lo que dice en el versículo 31 y 32. Una vez más, acentúa Jesús, dice, también fue dicho, la ley, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Eso había dicho la ley. Pero Jesús lo dice con cierto énfasis, porque recuerde, estaba en el nuevo tiempo y estaba frente a los fariseos y a los escribas. Y lo dijo con cierto énfasis, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. En otras palabras, eso es lo que ustedes han interpretado de la ley, porque la ley no decía eso. Versículo 32 dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, ya voy a explicar esto, todo esto de repudiar, ya voy a explicar qué verdaderamente decía la ley, porque es muy pertinente. Muchas veces como cristianos nos preguntamos, ¿existe el divorcio para Dios? Entonces dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces veamos. Entonces, Jesús una vez más aclara el verdadero propósito del Padre. Aquí en este pasaje, la intención que Jesús tiene es dejar aclarado cuál era el propósito del Padre desde la creación, pero también por qué dio un mandamiento paliativo para poder, en cierta forma, por la debilidad de la naturaleza humana, tratar de refrenar un poco ese asunto. Mire lo que decía la ley. Vamos a ver lo que decía la ley. Esa ley no sustitutiva, sino paliativa. No sé si me hago entender cuando digo paliativa. Vio que se estaba desbordando eso y en cierta forma dijo esto de aquí. Por eso es que los fariseos, cuando vino Jesús, lo confrontaron. ¿Cómo es eso que Moisés dio carta de divorcio y tú nos dices que no? Dice Mateo 24:1. Como está ahí, váyame siguiendo. Esto era lo que decía la ley. Cuando alguno tomare mujer, mire que el hombre es el que toma la iniciativa. Pero hoy por hoy creo que las mujeres muchas veces toman. Cuando una tomara hombre, porque eso es lo que se da ahora. En antes, por ejemplo, el hombre cortejaba a la mujer. Ahora es lo contrario. Ahora muchas veces no se sabe. Bueno, no quiero entrar en eso. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella
alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá a su casa. Este mandamiento tenía no necesariamente la aprobación del divorcio. Si usted lee del versículo, es que no tengo tiempo, usted lee el versículo 2, el 3 y el 4 de este capítulo, se lo dejo ahí para que usted lo lea. Se dará cuenta que este mandamiento paliativo favorecía a la mujer, porque muchas veces el marido la repudiaba solamente y la tenía ahí, ligada al mandamiento del matrimonio, pero la tenía como una sirvienta, como una esclava, y la maltrataba psicológicamente. Él hacía lo que hacía por otro lado y la mujer sufría, pero esto le otorgaba a la mujer la carta de divorcio donde ella era aceptada en la sociedad y también podía rehacer su vida con otro hombre. Por eso es que usted leerá en el versículo 4, si no me equivoco de aquí, dice, y el primer marido no podrá volverla a tomar porque ya se zafaba de él. Era porque era una subyugación del hombre hacia la mujer. Amén. Entonces, esto era lo que decía, mire, la palabra indecencia es lo que es el motivo por el cual en ese tiempo Moisés se vio dado a dar esa autorización de ese mandamiento paliativo, la carta de divorcio. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la palabra indecencia? Déjeme decirle que en el tiempo de Jesús ya habían manipulado el mandamiento. La palabra, primero veamos lo que quiere decir la palabra indecencia. La palabra indecencia en el mandamiento, en el idioma hebreo, porque es en el antiguo pacto, era la palabra herbá. Y tenía que ver con la violación a las leyes de abstinencia y pureza sexual. Es decir, al principio de castidad. Quiere decir que un joven o un hombre contraía matrimonio con alguien y esperaba que esa persona sea virgen. Si no la encontraba virgen, él podía tener el derecho de otorgar, no de dejarle, me traicionaste, te burlaste de mí, ahora toda la vida vas a vivir una vida de humillación porque te voy a humillar. Entonces Moisés dice, mejor dale carta de divorcio si no puedes manejar eso. Por eso es que en el Nuevo Testamento, ya vamos a ver en el capítulo número 19, Jesús dice, por la dureza de su corazón, porque no pudo superar. Hoy en día yo sé que esto ya no se maneja así porque no es porque el hombre se ha vuelto más bueno de corazón, sino porque no toma asunto a eso. Hoy por hoy dice, sí, yo sé que esta tuvo su pasado, yo también he tenido mi pasado y nos encontramos. No es por el verdadero mandamiento. Ahora, yo le voy a enseñar algo de la cultura judía. Cuando se llevaba a cabo la ceremonia de las nupcias para casarse, había un grupo de delegados que acompañaban hasta la casa donde se iba a consumar la acción. No sé si usted entiende a qué me estoy refiriendo, ¿no? Esas personas estaban alrededor de esa casa, incluso los padres, esperando que el novio saque en ese momento la sábana manchada de sangre, dando la aprobación que se había consumado legalmente el asunto. La contraparte fue lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Cuando María salió embarazada y José la iba a infamar, dice la Biblia, pero se le presentó el ángel y le dijo, no temas, recibe a María porque del Espíritu Santo es. Por eso, por cuestiones de cultura, la Biblia, sobre todo cuando se trata del libro de Mateo, hay que interpretarlo a la luz de la cultura. Por eso muchas veces sacamos conclusiones disparatadas que no tienen que ver con el asunto. Por eso estamos dedicando tiempo para escudriñar ciertamente qué es lo que quiso decir en esa época y tratar de interpretarlo a esta época, ¿no?
Entonces, esto era lo que quería decir indecencia. O sea, pero en el tiempo de Jesús, los judíos habían no solamente manipulado, sino exagerado a conveniencia propia. ¿Qué es lo que ellos aducían como indecencia? Que la mujer había enseñado en público el brazo al desnudo. O sea, en otras palabras, se había puesto una vestidura sin manga. Mi mujer me deshonró. Salió con un vestido sin manga, por decir. Hoy en nuestro contexto, ¿qué sería? Salió con una mini o con un cachetero. Ahora, yo no estoy diciendo que esa es una exageración, porque hay otro mandamiento, el mandamiento del amor, por decir. Miren, mujeres, analice esto desde la perspectiva que se lo voy a exponer ustedes como cristianas. Si usted se expone su cuerpo de esa manera, usted no está teniendo amor por su prójimo, porque lo está llevando a la tentación a esa persona que la está codiciando. Amén. Entonces, la Biblia nos manda, sobre todo a las hermanas, a vestir con prudencia, con honestidad, con pudor. Porque eso no es amar ni a la otra persona ni a su esposo, porque lo está deshonrando. Pero ellos se habían utilizado en el tiempo de Jesús, incluso esta mujer es indecente porque ya no me gusta, ya está vieja para mí. Amén. Entonces, eso sucedía en la época de Jesús. Por eso es que mire, cómo antes de terminar el Antiguo Testamento, Dios a través de Dios, porque no eran los profetas, era Dios a través de los profetas. Mire lo que dice en Malaquías, capítulo número 2, versículo 14 al 16, según la Nueva Traducción Viviente. Y dicen, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Mire, aquí hay una respuesta. ¿Por qué muchas veces se cierran las puertas en nuestra vida? Nada no nos sale bien. ¿Por qué? Porque mire bien, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Y el profeta le dice, les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Esto me hizo reflexionar. Recuerde que yo tengo, con el permiso de mi esposa voy a decir nuestras edades. Yo tengo 66 y ella va a cumplir 68. Ya no somos unos niños, somos personas de la tercera que vamos avanzando a la cuarta. Tenemos 42 años de casado. Y ahora y mañana casualmente le dije, ¿sabe lo que el Señor me decía? Lo que ha pasado entre nosotros. Que Dios comienza como cristiano porque se ha comprometido con nosotros. ¿Por qué? Porque hemos venido a Él a buscarlo. Él nos vino a buscar ya hace 2000 años cuando mandó a su Hijo. Ahora Él espera que nosotros nos acerquemos a Él. Por eso el principio bíblico dice, yo me he acercado a vosotros, ustedes acérquense a mí. Y Él comienza a trabajar, incluso en el matrimonio. Y yo me he dado cuenta, y se lo voy a decir a mi esposa aquí delante de todos, y ella puede dar testimonio. Yo esto no lo manejaba así, el asunto del amor hacia ella. Pero conforme han pasado los días, los meses y los años, que son bastantes, y ahora yo tengo que tenerle cuidado a ella. De pronto ella invirtió mucho en mí, en el cuidado. La ropa, lo que se puede decir después de Dios y de mis padres, ella fue la que me enseñó a vestirme, a combinar la ropa. Tal vez ella ya no pueda hacer eso, porque está un poco limitada por la edad, por los achaques que trae la edad. Y ha habido muchas veces nos olvidamos, muchas veces tenemos esta experiencia. Tanto ella me ayuda a levantar a mí, como yo la ayudo a levantar a ella de la cama. Eso no hay que avergonzarse. Pero nos damos cuenta que es el amor, el verdadero amor. En los cristianos, como cristianos que somos, Dios va cambiando ese amor natural, por no decir carnal. Porque nosotros, la mayoría, nos hemos casado con un amor carnal. Yo, por ejemplo, me acuerdo tanto de la faldita de cuero como la conocí. Y acá era la faldita de cuero.
Pero ya no hay ni la falda ni las piernas que yo vi. Y con mucho respeto para mi esposa. Pero hay algo mejor. Hay un corazón. Dios va cambiando el amor natural en un amor divino que es de Él. Y mire lo que dice aquí. Mire. El profeta le dice, porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Ahí hay un punto y seguido. Mire lo que dice. Pero tú has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel. La esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Aquí viene lo bueno. Mire la pregunta que hace el profeta. ¿No te hizo el Señor con tu esposa? No dice, yo los caso y poco a poco los voy haciendo uno. Cuando usted y yo nos casamos, Dios nos hizo uno con nuestra esposa. Pero mire lo que sigue ahí. No solamente uno con mi esposa, sino uno con Él. O sea, cuando usted se divorcia, cuando alguien se divorcia, no solamente se divorcia, no rompe esa relación con la esposa. Porque hoy en día no solamente es el esposo que plantea la separación, sino las mujeres también. No solamente rompe esa relación con su cónyuge, sino con Dios. Porque mire lo que dice. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu, ustedes son de Él. En cuerpo y espíritu, ustedes son de Él. En otra versión dice con Él. ¿Por qué? Porque de esa unión quiere hijos que vivan para Dios. ¿Cuál es el fin del matrimonio? La verdad que yo ya me cansé de ti, porque las expectativas que tenía ya no hay. Esto es carnal. Cuando digo carnal, eso es de la antigua naturaleza de Adán. Pero si somos cristianos tenemos una nueva naturaleza, la de Cristo. Vaya, lea lo que dice Efesios capítulo número 5, del versículo 21 al 32. Primero Pablo comienza diciendo, ámense, sométanse el uno al otro, que es lo que la gente hace, la del mundo hace esto, sométanse el uno al otro. Hacen convenio para unirse. Te cuento que yo me voy a casar contigo, pero te cuento que yo soy una empresaria. El otro le dice, te cuento que yo vivo con mi mamá. Nos vamos a casar, pero tú vives en tu casa y yo vivo en mi casa. Son los convenios que hacen, porque han tomado solamente el mensaje a media. Sométanse el uno al otro, pero dice, en el temor al Señor. Se quedaron con la parte más medular, la de fondo. Y fue lo que yo entendí con mi esposa. Hasta ahora poco estábamos en conflicto. Mi esposa siempre me decía, tú eres el lógico. Y no me avergüenzan porque tal vez caí en eso, la lógica. Y no quiere decir que he estado mal, sino que yo quería buscar la razón. Pero sabe que la mejor forma de buscar la razón en el matrimonio es esta. Al aprendí cuando dice sométanse el uno al otro en el temor al Señor, le dije a mi esposa, con mucha calma le dije, mira mía, no es lo que tú dices ni lo que yo digo. Vamos a ver qué dice Dios con respecto a esto. Por ejemplo, en el caso de mi esposa me decía, mi madre es primero. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? El hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. El hombre dejará hasta el negocio para unirse a su mujer. Porque de ahí es el cuidado de hijos que tienen que criarse con el temor al Señor. Ahí lo dice, no lo digo yo. Yo no soy una persona inteligente. Simplemente soy sabio porque repito lo que la Biblia dice. El inteligente divaga en filosofías. Pero el sabio dice,
El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y por el temor al Señor yo repito lo que dice la Biblia. Por eso, mire, esa segunda parte póngamela en la Reina Valera. Por eso guarda tu corazón, dice en esta, y permanece fiel a tu esposa. Pero mire lo que dice. No seáis, dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Porque dice que Dios aborrece el matrimonio. ¿Dónde dice que Dios aborrece el matrimonio? En la Reina Valera, el versículo 15 creo que es. Sí, aquí está el 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido. Esa es una metáfora. Los que quieren justificar. No, yo la verdad que yo decía eso. Y con mucho respeto de mi esposa. Por eso le dije que el fantasma del divorcio siempre andará deambulando. Yo te digo, no hay paz con esa mujer, no hay paz con ese hombre. Si usted no tiene paz con esa mujer o no tiene paz con ese hombre, vaya al que fundó el matrimonio, el que instituyó el matrimonio, el que no tiene amor, sino que es amor. Dios. Amén. Entonces, en el versículo 31, mire lo que dice, del capítulo número 5. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Aquí yo quiero manifestar, porque repudio y divorcio parece que son cosas sinónimas, pero más vale la una es consecuencia de la otra. Y como le dije hace un momento, Jesús dice que la ley de Moisés estableció el divorcio porque la gente solamente repudiaba. Pero Jesús dijo, si entonces la repudias, la rechazas, haz legal eso y no te ensañes con ella. Mire lo que quiere decir repudio y divorcio. Repudio viene del griego apolúo y se refiere a la actitud del esposo en rechazar, despedir, despachar, enviar. Yo te envío a la casa de tu padre. En ese tiempo era la cultura así, pero todavía sigues siendo mi esposa. En el momento que quiera yo te llamo y te exijo vía conyugal. Y cuando me imagino que cuando estabas en la relación sexual le decía cuánto la odiaba, la despreciaba. Era la forma de torturarla. Entonces Jesús dice, mejor dale carta de divorcio, apostación. Y se refiere al estado legal de la persona, a la carta, al documento. No sé si a usted le interesa esto que está aprendiendo. No le digo ante todo como grosería, ante todo. Por eso es que Pablo, mire, Pablo aclara esto. Aquí van para los matrimonios, que tanto el hombre como la mujer es cristiano. Y voy a referir algo para los matrimonios mixtos, de que el hombre no es cristiano o la mujer no es cristiana y el cónyuge sí es cristiano. Veamos lo que dice Primera de Corintios, capítulo número 7, versículos 10 y 11. Póngalo según la Reina Valera nomás. No, hay cosas que... Sí, ahí nomás, sí. Miren lo que dice. Esto viene a los cónyuges que los dos son cristianos. A los que están casados se sobreentiende que se asume que si es en caso de fornicación, o sea que uno de los cónyuges ha fallado, hay la opción del divorcio. Pero si no hay el asunto del adulterio, la fornicación, ¿qué dice? A los que están casados, el Señor Jesucristo les da esta orden. La otra versión dice, esto digo no yo, sino nuestro Señor. Aquí dice, el Señor Jesucristo les da esta orden. No deben separarse. Si una mujer se separa de su esposo, que se quede sin casar. O sea, si hay conflictos de pronto como cristianos, y de pronto ven
que de pronto un tiempo para que el uno enmiende, el otro también meditar. Entonces dice, da el consejo, sepárense, pero quédense sin casar, o sea, no exijan el matrimonio, porque muchas veces yo escuchaba hermanas que dicen, es que yo quiero divorciarme, y la quedo viendo y le digo, ¿para qué? No es que, pero la Biblia dice que mejor se quede sin casar. O que busque reconciliarse con su esposo, pero tampoco el esposo debe abandonar a su esposa. Eso está en el versículo 10, en el 11. Así, el 10 y el 11 estaban ahí. Ahora, veamos el 13. Aquí vienen los matrimonios mixtos. Lo voy a tocar de referencia nomás. Si usted quiere ahondar en el asunto, bueno, puede hablar conmigo. Pero venga con base bíblica. No porque se le quema el arroz a la doña, usted quiere separarse. No porque ha enseñado la pierna. Eso usted lo puede manejar en el temor del Señor. Le voy a contar un testimonio y creo que mi esposa lo ha aceptado. Gracias a Dios digo todo lo que ella le ha aceptado. Los primeros meses que yo me convertí fue difícil porque yo dije, pero ¿para qué me convertí, Señor, si esta no se convierte de veras? En el buen sentido. Les doy una pauta. Pero ¿sabe qué? Por eso le digo, fui a donde el que tiene el poder. Me metí en serio con él. Me metí en serio en oración. Me metí en serio en el ayuno, no poniendo la fe en el ayuno ni en la oración, sino que a través del ayuno y a través de la oración voy a él. No sé si se entendió eso. Porque algunos ayunan y oran, pero ponen su fe en el ayuno y en la oración. El ayuno y la oración es un camino para ir a donde él, para ir a humillarnos ante él. Y mi esposa, cuando ella quería ir a la iglesia, me quería poner de pretexto. La niña, y que no puede ir la niña. Yo quería que ella se meta con Dios. Yo cuido a la niña. Es que irme en ese bus, no importa, la vamos llevando a la niña y yo te voy a dejar y yo te voy a ver. Pero yo la cogí, la metí en el Señor. Ahí está. Cambió. No la transformé yo. No la transformó el garrote. No la transformó la indiferencia. Porque no, con la indiferencia la voy a matar. Dios tiene que transformar a la persona. Amén. Entonces miren lo que dice, del mismo modo, si una mujer de la iglesia está casada con un hombre que no sea cristiano, pero él quiere seguir viviendo con ella, tampoco debe separarse. No lo deje. Si él respeta su fe, no se opone, tranquilo, vivan. ¿Por qué? Porque mire cómo vive esa pareja. Porque el esposo que no cree en Cristo puede ser aceptado por Dios, no para salvación, sino para que el estado en que viva sea un estado de paz, el matrimonio. Si está unido a una mujer cristiana del mismo modo, una esposa que no cree en Cristo puede ser aceptada por Dios, no para salvación. Si está unido a un hombre que sí cree en Cristo, además, los hijos de ellos serán aceptados por Dios, no para salvación, como parte de su pueblo. Y Dios no lo rechazará como si fuera algo sucio. Versículo 15. Pero si el esposo o la esposa, está hablando del inconverso, no cristiano, insistieran en separarse. No, yo ya me encontré una que no es loca, que no es religiosa. Sepárese, dice. Sepárese. Que lo hagan. Insisten en separarse, que lo haga. En tales cosas, en tales casos, la esposa o el esposo cristiano no están obligados a mantener ese matrimonio, pues Dios quiere que vivamos en paz. Y aquí viene un versículo, todavía no lo ponga, hijo. Aquí viene el versículo 16, que según los teólogos, yo gracias a Dios y con sencillez le digo esto, tengo muchos comentarios cristianos. Comentarios son libros de distintos autores, teólogos, todo eso. Y me di cuenta que ese versículo 16 ha traído un conflicto porque es una literatura expresada en una forma ambigua. No sé si me hago entender cuando digo ambigua. Abierta, dada a mucha interpretación. Por ejemplo, muchos lo interpretan en una forma positiva, en otra forma negativa. Porque dice, ¿qué sabes tú, mujer? Si permaneciendo al lado de ese hombre o mujer inconversa que te hace la vida imposible, que ya te comienza a traicionar,
se te comienza a pasear con la otra mujer, o usted te comienza a pasear con el otro hombre. Pero tú ahí aguantándolo lo vas a hacer salvo. Esa frase, lo vas a hacer salvo, se puede, en la Reina Valera da para las dos interpretaciones. Como que se desprende del mismo versículo 13, 14, 15. Entonces viene el 16 continuando con ese mismo tipo de pensamiento. No sé si me doy a entender, porque es que yo soy malo en gramática y yo puedo no estar siendo claro. Pero mire lo que dice la Biblia traducción lenguaje actual. Por otra parte, o sea que va a hablar del mismo tema, pero desde otra perspectiva. Es como que si dijera, por otra parte, si te quedas con él, si las cosas no son tan terribles, pero si de pronto yo como pastor le digo, y de hecho, ¿te acuerdas de Susana? Mi cuñada, y hace años que ella todavía vivía aquí en Ecuador, ahora está viviendo en otro lado. El esposo le había dado con un palo de billar y vino golpeada la cabeza. Yo todavía no era pastor, no con eso me justifico. Y yo siempre le había dicho, tienes que soportar a tu marido. Ella era cristiana, él no era cristiano. Y cuando vino golpeada y me dijo, ¿y ahora Felipe? Y yo fui, vamos a ver lo que dice la palabra. Tienes que soportar a tu marido. Felizmente no la mató. Si no, ¿qué pasó? Han pasado los años, se fueron a otro país, se terminaron divorciando. Porque hay cosas que ya no se puede sobrellevar. Porque ¿qué terminaba diciendo el versículo 15? Porque a paz te ha llamado, hermano. A paz nos ha llamado el Señor. No nos ha llamado a esclavitud. Si esa mujer ya, o ese hombre ya, al tiempo no quiere. Entonces, versículo 16. Por otra parte, la esposa o el esposo que son cristianos podrían ayudar a que el esposo con su buena conducta, que no son cristianos, se salven. Amén. Bien, veamos lo último, un recuadro para ir terminando. En el antiguo pacto, la ley, los casos de inmoralidad sexual consumados dentro del matrimonio ponían fin al mismo, ya que se ejecutaba a los adúlteros. O sea, esa ley que dio Moisés, también si alguien adulteraba después del matrimonio, lo primero que hablamos fue antes del matrimonio, encontramos a la Coca-Cola destapada, como dice él, ese chiste que hay por ahí. Entonces ahí, carta de divorcio. Pero si después uno de los dos fallaba, mire lo que pasa en Levítico 20:10. La ley era la ley. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Cómo morían? A pedrada. Y se terminaba el matrimonio dejando a la persona que había sido traicionada, la dejaba libre, tanto hombre como mujer, para contraer matrimonio. Pero en el nuevo pacto, aunque el divorcio es una tragedia, mire que no digo pecado, aunque el divorcio es una tragedia, la infidelidad conyugal es un pecado grave. O sea, si la persona viene, el cónyuge viene, tanto sea mujer como hombre, mira, yo ya estoy viviendo con otra, yo ya tengo otra, estoy teniendo relaciones. Dice, Cristo deja la opción al ofendido de divorciarse. Póngame el versículo 32 actualmente. Mire que ya estamos terminando. Pero yo digo que el que repudia a su mujer por cualquier cosa, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. O sea, si no ha habido un caso de fornicación, yo expongo que ella sigue casada. Aunque yo me he divorciado, ella sigue casada. Ella se casa con otro, ella adultera. Y el que se casa con la adúltera también es adúltero. No sé si me hago entender. Amén. Vamos a leer desde el 7. 5:19:7. Y le dijeron, aquí está. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué tú vienes a decir que no?
porque ellos tomaban el repudio de que enseñaba el brazo y ya vimos lo que era verdaderamente el mandamiento, ¿no? Entonces él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas en el principio no fue así. Yo quiero leer porque me inquietó. Créame lo que terminé el mensaje y bañándome ayer para venir al culto a predicar, el Señor me dijo, no has puesto atención a la palabra dureza que dijo mi hijo. Es que me imaginé, Señor, que era la dureza de corazón. No, pero anda, examine esa palabra a la luz del original. Entonces la palabra dureza, algunos saben aquí sobre la esclerosis, que es la dureza de las arterias por la mucha grasa, ¿no? Sí sabe eso, ¿no? El corazón también se vuelve duro. Por eso es que esta palabra se deriva, esa palabra médica se deriva de este concepto griego, ¿ve? Esclerocardía. Te da una taquicardia. Tiene que ver con la dureza del corazón. Pero mire, aquí hay tres cosas que me hizo copiar el Señor. Esa dureza es una terquedad. No, yo me divorcio, pero si no ha fornicado él o no ha fornicado ella, y como cristianos veamos, no puede haber divorcio. No es que ya no siento nada por ella. Si no sientes, pídele a Dios que te haga sentir nuevamente. Dios no lo hace por malo, lo hace porque hay un principio. Usted haga la analogía, unten en dos hojas, unte aquí un poco de cola blanca y aquí otro cola blanca y pegue esas dos hojas. Después que está seca, trate de despegar esas dos hojas. Tal vez se despega pero rompiendo y usted verá parte de esta hoja aquí, acá. Parte de esta hoja de aquí, acá. No se puede liberar el matrimonio con un divorcio. En el principio no fue así. Fue por la dureza. Por eso la dureza provoca terquedad, obstinación. No, es que ya no hay. Le digo porque yo experimenté eso. Llegó el momento y con mucho respeto a mi esposa. Cuando le daba cabida a ese fantasma del divorcio, decía, incluso a mis hijos los hice pasar. Muchas veces por estas situaciones los cogía como árbitro hasta que mi sobrina un día me dijo, tío, yo no soy árbitro. Yo amo a mi tía porque ella vivía con nosotros. Yo amo a mi tía y lo amo a usted. Lo propio me dijeron mis hijos, papá, yo no puedo escucharlo porque es mi madre y usted es mi padre. No con esto estoy diciendo algo que me denigre. Todos nos equivocamos, todos pasamos por estas situaciones. La dureza produce terquedad, obstinación. Pero ¿cuál es la causa? El orgullo y el amor propio. No, ya esta mujer, no, ya este hombre no me satisface. Yo no estoy hablando solamente de la relación sexual, a pesar de que eso es uno de los argumentos. ¿No se dan cuenta que esa mujer parió nuestros hijos? Y a causa de eso, primero, se le desfiguró el cuerpo. Algunas, ¿no? Otras, gloria a Dios, que conservan. Han batallado la buena batalla ahí. Gloria a Dios. Todavía están con... Gloria a Dios por eso. Pero ni así el hombre ya no quiere. Ya esto se hizo costumbre, dice. Es por el orgullo o el amor propio. No puedo perdonarte. Porque incluso, mire, ¿se acuerda que el mandamiento Jesús dijo? La dureza de corazón. Si tú cogiste a una mujer y te diste cuenta que ella te engañó para no herirte, pero te amaba, cuando se casó contigo, bueno, Dios quería que Él tome la decisión, no importa, ya sé, me fallaste, me mentiste. El amor de Dios puede perdonar. Ahora comprendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él pudo decir, ama, aunque te haya traicionado, porque Él puso el ejemplo. Por eso somos cristianos. ¿Se acuerdan lo que dice el versículo 48 de este pasaje del capítulo número 5? Sé pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y dijimos que perfecto es maduro, íntegro, completo.
Cuando usted es incapaz de perdonar, usted no es una persona completa en Cristo. Tiene que buscar esa llenura. Entonces, mire, a causa del orgullo y el amor propio. ¿Y qué desarrolla eso? Falta de comprensión. Falta de perdón. Póngase sobre eso. Mi redención y libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió